alegría. Estábamos esperándote, Donate, para empezar, imagínate. ¿De verdad? Sí. No puede ser. Para que veas. No puede. Guido no Es que llegaba hoy. sin Guido, como que tercer poder, pero sin Ate, o sea, segundo ¿dónde? poder, eso ni ¿Pero es. dónde está Guido? ¿No ha llegado Guido? Yo pensaba que iba a llegar. Guido está en los Miamis. Todavía. Bueno. Sabrás. Se ha Bueno. perdido buenas cosas, ¿ah? Oye. Oye, se fue y se activó esto. Se activó. Del viernes para acá, o sea, el fin de semana fue realmente de muchas revelaciones. Yo digo que empecemos cronológico. Sí, ¿no? O sea, lo que ocurrió el viernes... No, vamos a comenzar desde el principio. El principio El de que jueves. salimos. Ah, exacto. El jueves le mandan el presidente de la Comisión de Asuntos de la Salud y del Trabajo de la Asamblea, el diputado Víctor Castillo. El presidente de salud, sí. Sí, manda un email a los 71 diputados informándole que el 21 de mayo había vacunación a las 9 de la mañana. El email se los envía el jueves a las 2:43 de la tarde. Allí comenzó todo el asunto. En ese momento, cuando se manda el email, algunos diputados contestaron, otros no. Según versiones de algunos diputados, si acaso 10 diputados se vacunaron, si acaso. Eso no lo tenemos confirmado porque el comunicado que emite Salud esta mañana dice que en la Asamblea se vacunaron 505 personas. Se distribuyeron 505 dosis en la Asamblea Nacional. Ojo, y eso es la mitad de lo que había pasado en la Corte, porque hoy también el Ministerio de Salud confirma cuántas dosis se han administrado en la Corte. 1.066 dosis, que incluye a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Ahí sí ninguno dijo esta boca es mía, ¿no? Pero para quejarse, ahí sí llaman a los medios. Exactamente. Claro, obvio, la Asamblea es mucho más visible que la Corte Suprema de Justicia, pero allá se entregaron no vacunas de AstraZeneca, señores, son vacunas Pfizer. Entonces, viene la contradicción que entonces y en aparece gente el que viernes. no está en grupos prioritarios. Exacto. No solamente a los diputados, sino... ¿Cuántas en la Corte? 1.066 en la Corte. El doble de la Asamblea. El doble de la Asamblea. Ahora, mucha gente se sorprendió del número de la Asamblea porque dice, ¿tanta gente? Dice que un montón de gente que nunca va y que fue a vacunarse con la vacuna ese mismo de día, Pfizer. pero ve cualquier día y no vas a contar más de 200 personas. Exactamente. El tema aquí es, y radica en el hecho que se está haciendo un gran esfuerzo. Hay población vulnerable, o yo creo que sí. Hay población pero vulnerable no en la Asamblea, población vulnerable en la Corte, pero debe ser los menos. Y me refiero a dos cosas, los que son mayores de 60 años y los que tienen enfermedades crónicas. Pero la lista de la gente que se vacunó incluye a muy pocos mayores de 60 y muy pocos enfermedades crónicas. Muchos diputados no se vacunaron ellos, pero mandaron a su familia. 1. 2. No se vacunaron ellos, pero mandaron a lo de su despacho. 2. Y 3. Muchos diputados se vacunaron ellos y su familia. Y su despacho. Y su despacho. Oye, y a mí yo me pregunto algo. Si ese correo circuló el jueves en la tarde, como bien dijiste, ¿por qué nadie pegó el grito al cielo de los diputados el jueves? ¿Y por qué esperaron al viernes cuando ya llegó la gente? No, y peor aún, cuando a nosotros nos avisan temprano, en la mañana del viernes, llegamos a la Asamblea y nos dicen que estaban fumigando. Es que le vean a uno cara de estúpido. Es fumigación. Sí, pero ¿por qué ningún diputado de estos independientes y de estos indignados, por qué ninguno alzó la voz Se cuando lo recibió el preguntamos al correo? diputado Edison Brose. ¿Y? Él lo que dijo es que, bueno, que le llegó la información, pero que era información confusa. Es más, él fue el único que confirmó que le llegó el email, porque habíamos entrevistado al diputado Pineda y al diputado Luis Ernesto Carles, y ellos sí dijeron que no habían leído el email. El email se me lo mandó a mí un diputado de la Asamblea. Sí, a mí también. Y es real. El diputado Brose sí lo confirma, que le llegó el email, pero no dijo nada. Guardó silencio hasta el viernes. A mí me parece que eso está mal. Obviamente, porque si se insistieron que se estaba violentando el Plan Nacional de Vacunación, ¿por qué no decirlo, no? Y de que se violentó esta y mañana. si estaban haciendo todo bien, ¿por qué tienen que decir que estaban fumigando? Obvio. Esta mañana habló mis copetes. Porque, bueno, del momento en que comienza el cuestionamiento, la primera reacción del ministro de Salud fue decir, hey, yo desconozco. Lo que entonces enreda más las cosas porque significa que hay diputados, como el diputado Víctor Castillo, que tiene mucho más palanca, imagínate, que el ministro de Salud, por lo visto.
¿Cómo es posible que el ministro, en verdad él no entiende lo mal que queda con esas declaraciones de que es que yo no estaba, es que aunque no esté, le tienen que notificar los cambios, y más son cosas importantes. Tú me vas a decir a mí que él, yo no necesariamente le creo. No necesariamente le creo que no sabía. ¿Quién Y sabe? si no sabía, oye, los ministros, o sea, él es responsable de su cartera. Él tenía que haber sabido lo que iba a pasar en esa asamblea. Y si no, él está pintado en la pared. Analiza qué dijo ayer, que esto había sido una decisión de la Comisión Panavac. Esta mañana entrevisté a Eusebia Copete, que es la jefa nacional de enfermera. Pero él forma parte de Panavac. ¿Cómo? Él forma parte de Panavac. Él forma parte representada por la secretaria ejecutiva de Panavac. ¿Quién es la secretaria ejecutiva de Panavac? La ministra consejera, Ira Ruiz. Entonces, ¿Él no forma parte de Panavac? Él forma parte a través de la secretaria ejecutiva, que es la doctora Ira Ruiz. O sea que él Ira le está cerruchando el piso a él. Puede ser. Es por lo que yo estoy viendo, por lo que estoy leyendo entre líneas, ojo, y por lo que dijo ayer el ministro y lo que 2 días antes había dicho, creo que aquí hay un caso de serruchadera de piso. Sí. Y no solamente pasa, aquí tenemos problemas con 3 ministros, Flor. Mira, el ministro de Economía y Finanzas, nadie le hace caso. Señores, por favor, pongan orden. El ministro de Seguridad tampoco, por lo que pasó con el director de la policía, si te diste cuenta, ¿no? Sí. Pitar la pared porque el director de la policía hace lo que le da la gana, saca puede salir un video en contra del país que quiera y el ministro de Seguridad no se da cuenta. Bueno, al final le costó el cargo al director de la policía. Y tercero, el ministro de Salud parece que también pasa lo mismo. O sea, pasan por encima de él. Se toman decisiones que no se le consulta. Y más en temas tan sensibles como estos. Señores, si se está mandando a vacunar a los ministros de Estado de forma voluntaria con AstraZeneca, ¿no le cause un poco de ruido al que haya tomado la decisión de vacunar a los diputados con Pfizer? ¿Y cómo no le avisan esto al ministro, por O favor? vacunar a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia con Pfizer. ¿No les hace ruido, por favor? Además, ellos calificaban para vacunarse con AstraZeneca como voluntarios. ¿Por qué no se vacunan Claro. como el resto de los mundanos? Claro. No hay derecho a que haya tanta gente invirtiendo sus ahorros yéndose a vacunar afuera, porque mucha gente de los que están yéndose afuera no es que les sobra el billete. No, Es que son simplemente vulnerables. Han ahorrado, exacto, han Son ahorrado vulnerables. toda la vida y cuando uno ahorra es para poder tener salud. Ujú. Y si aquí no te van a vacunar hasta el año de la ñaupa Ujú. y tú eres vulnerable, tú tienes que poder irte. Entonces, a ellos los vamos a cuestionar mientras estos juega vivo Exacto. se van a vacunar aquí. No hace sentido. Sinvergüenzas, son unos sinvergüenzas. Sí, y es el pensamiento popular, es el pensamiento de todo panameño. O sea, hay indignación porque encima vas y los vacunas, porque todavía yo aceptaría que sería, si a la población vulnerable de la asamblea, que es mucha, quizás, porque allá hay en la asamblea gente que sí trabaja, no todos los que van a la asamblea no trabajan, ¿no? Pero hay gente en la asamblea que trabaja y que tiene décadas trabajando en la asamblea. Yo espero que lo hayan vacunado el viernes. Yo espero. Porque Habrá sí que es ver, en los cierto que próximos hay. días va a haber quejas, vas a ver. Obvio, porque a lo mejor ni siquiera lo vacunaron. Llegaron otros avivatos por encima de la mano de diputados que sí vacunaron y familiares que ni siquiera trabajan en la asamblea y los vacunaron. Y algo similar ocurrió en la Corte y lo estamos diciendo hace rato aquí, que en la Corte Suprema de Justicia andan en la misma. Y en otras entidades también. Y en otras entidades también está pasando. Entonces, Esa fue una de las cosas que pasó este fin. La otra, bueno, lo de la remoción del director de la policía. Yo no estaría tan segura que eso fue por el video. Primero que todo, la transparencia del gobierno es absolutamente nula. Lo removimos basados en la ley tal. No te voy a decir por qué. ¿Por qué? ¿Por qué no le dicen a uno por qué lo sacaron? sí. Es por el... No, o sea, la duda delincuencia que en hay las es calles que el que nunca video. lo mejoró. Pero es que espérate, parece que lo del video fue la gota que derramó el vaso. ¿Por qué tenemos Ojo, que por qué no tenemos sé que la información que tú concluir? tienes. La información que yo tengo es que el video lo hicieron, y ya lo habíamos dicho aquí, lo hicieron un grupo de comisionados graduados en Colombia. Hasta ahí vamos bien. Segundo, el video se lo mostraron al director. Y el director dijo que no se publicara. No sé si es lo mismo que tú tienes. Él dijo, eso no se puede publicar. ¿Quién lo hizo? Parece que, comisionados de la policía Ajá. y subcomisionados graduados en Colombia hicieron el video. Claro, porque cuando no tienen que tener iniciativa, la tienen. Y cuando no la tienen que tener, la Exacto. tienen. Está bien, se lo presentaron al director y el director dijo que no se publicara. El asunto es que el video de repente alguien lo filtró y se publicó. Ok.
Lo publicaste por encima del director. Sí, pero yo creo que esa fue la última ese fue como la gota que derramó el vaso de una serie de acciones que desconocemos nosotros, porque tú no despides a un director de la policía a 4 meses de haberlo nombrado. Sí. Esa es mi duda. O esa fue la última, porque es que al final sí denota insubordinación, pero así como despediste al director de la policía, debes despedir a cada uno de los comisionados y subcomisionados que estuvieron involucrados en la elaboración del video, si es el video la razón. Porque si el video el director le está diciendo que no se publique y se publica, entiendo la falta de liderazgo en ese caso de parte del director. Si no es esa la razón, pero también la insubordinación de todos los demás, ¿no? Entonces debiese haber una barrería entre todos los responsables, entre los que aparecieron y los que autorizaron el video. Porque tengo entendido que los oficiales que estaban en el video también son graduados. Sí, porque aquí jamás sacan al de arriba y no los de abajo. Exacto. Exactamente. Si ese es el punto, ¿no? Sí, eso está muy raro. Uh-huh. Yo no sé si fue por el... Es que a mí lo que me molesta a este gobierno es que lo ponen a uno a sacar conclusiones porque no son transparentes y después se quejan de que porque sacamos conclusiones. Pues sí, por su falta de transparencia. Sí, exactamente. Deben ser mucho más proactivos con la comunicación. Entonces, mira, tenemos... Y alineados en la información y alineados en las decisiones que se toman. O sea, estamos viviendo otra época. Y si la ministra consejera de Salud tomó la decisión de vacunar a los diputados, ¿qué es mejor? ¿O que la gente se entere como se enteró? ¿O anunciar públicamente que vas a vacunar a la asamblea, pues? Porque esta mañana nos dijo mis Copete, sí, lo que pasa es que el plan es un plan dinámico. ¿Ah? ¿Qué dijo Copete? Que este es un plan dinámico y que puede cambiar. Sí, pero es que en ninguna parte del plan se habla de que la asamblea es prioritario. Si lo hubiera puesto desde el principio, creo que la gente, bueno, pues ya le toca comérsela. Pero mira. Pero o sea, la forma en que se hizo. Por encima de los enfermos crónicos, por encima de los viejitos de hay provincias a las que no han ni siquiera llegado. Pero más allá, los presos ni siquiera están en la lista de vacunación. Ni de primero ni de último. No están. Es como si no existieran. ¿Dónde están los derechos humanos de esa gente? Yo sé que a todo el mundo le importa están en la fase 3, Flor. Sí, no están. Sí, están en la fase 3. Aquí está, en la estrategia continua de vacunación, los privados de libertad. Esa es la última, porque yo entiendo que eso cambió. En la fase 4... dinámico. No. Cambió. Esta fue la última que sacaron. En la fase 4 está la población general, en la que debe entrar toda la asamblea. Más allá de aquellos diputados mayores de 60. Población general, y ahí dice presos. No, en la fase 3 dicen privados de libertad. Sí está. En la última que yo vi no decía. En la fase 3, mira, aquí te lo muestro, Lamentable que no puedo poner. O sea, la última. Sí, esta es la última versión. Privados de libertad, ahí está. Bueno, por encima de los viejitos, por encima de los enfermos crónicos, todo el mundo, y van los diputados. Entonces, esa es una de las cosas que pasó. Lo segundo que pasó, pasó saliendo nosotros de aquí el viernes, que logramos comentar, fue el despido de la hermana del que denunció corrupción en la lotería. Lo cual me parece, bueno, no es la primera vez, pero como siempre, ¿no? La soga revienta por lo más delgado. Pero mira dónde ha terminado todo el tema de la lotería, en tu knockout de ayer. Oye, es surreal ese knockout. Uno lo leía y realmente no entendía cómo era posible que un diputado dijera las cosas que dijo. Pero lo más y todavía pienso yo, bueno, de repente a lo mejor se le fue la mano, o se le fue la lengua, no sé, pero es que al final él ratifica todo lo que dijo. Al final él cierra, Flor, diciendo que todo es real. Disclosure ahí. Él termina, y cito aquí textualmente, dice que no fuera, le dije que no tenía nada que temer. No hubo problemas y las preguntas estaban bien. Dije toda la verdad, dice. Dijo toda la verdad. Se me fue la onda en preguntarle sobre la hermana también está nombrada en la asamblea, pero se me fue. Pero aquí hay una mezcla entre sinceridad y cinismo dramática, porque el propio diputado creo que no sabe discernir entre lo que está mal y lo que está bien, y eso a mí me preocupa. O sea, porque cuando tú llegas a un puesto público y no tienes la capacidad de poder analizar qué cosas son incluso hasta políticamente correctas. No estoy hablando aquellas cosas en donde el diputado está tratando de buscar votos. Estoy hablando de lo que el librito dice que es políticamente correcto. Y muchos diputados están ya por fuera de lo políticamente correcto.
Sí, no, eso. No les Esto importa. se salió de control porque la impunidad No los les importa. empodera. En La verdad, la impunidad. conclusión, llego a esa conclusión todos los días. La impunidad los empodera. Y si el vicepresidente de la Asamblea, y yo se lo pregunté esta mañana casualmente al diputado Luis Ernesto Carles, porque es que el propio vicepresidente de la Asamblea está diciendo que los panameñistas y los sedes son como si hubiera gobierno. Eso lo dice él. ¿Por qué? Yo creo que es así. Porque todos votan a favor del gobierno, no tienen ni que presionar. Entonces el diputado me parece Carles me que dice, eso es bueno, grave. pero puedes buscar mi registro de votación. Yo le dije, diputado, perdone, ¿dónde lo busco? Que no hay voto, no hay forma de poder validar el voto de los diputados en Panamá, porque el voto electrónico que tenía que estar ya en ejecución, ¿te acuerdas que desde enero dijeron, desde el año pasado estaban diciendo Él eso? también ha apoyado esos proyectos, él y muchos. Claro. Por favor. Y eso es verdad. Eso es lo que siente, no solamente Tito Rodríguez, eso es lo que siente la población. Pero si yo fuera diputado y me dice, no, lo que pasa es que el resto son manejables. Él excluye solamente a Edison Brose, Juan Diego y Gabriel Silva. Ahí se refiere a los independientes. A los independientes. Que hay más, ¿no? Porque aquí nos menciona 3 independientes, son pero es que hay 5. más independientes. Son 5. Son Sacó 5. a Adán Bejarano y a Raúl Fernández, Sí. que dijo que fueron manejables. Pero en la anterior él dice que el panameñismo y el CD, como dices, son casi que gobierno, porque siempre votan con ellos, pues. Ujú. Pero esa es la verdad. Sí. ¿Dónde está la oposición en esa asamblea? Y hace daño. Señores, o sea, la clase política panameña es la que está siendo afectada con declaraciones como la del diputado Tito Rodríguez. Y él no se da cuenta que es lo peor. ¿Y por qué es la clase política? Porque al final... Después empiezan con Es el la cuento que- de que el periodista es el que le quiere hacer daño a ellos, a su familia. No, es que no, porque si así fuera, ¿por qué dijo al final que dije toda la verdad? Él dijo que no fuera. Le dije que no tenía nada que temer, no hubo problema y las preguntas estaban bien. Dije toda la verdad. Ya, él mismo lo acepta. ¿Qué más se puede hacer? Ahí hay cosas importantes en esa entrevista. Mira, queda claro cómo se maneja la lotería. Queda claro que Pancho Alemán maneja a diestra y siniestra esa entidad. Bueno, lo sabíamos, pero no sabemos ese tipo de detalle que dio él. Lo está diciendo el vicepresidente de la Asamblea y miembro del Partido Bolivariano. Miermur, no, secretario general. Secretario general del partido. O sea, él es incluso más importante a nivel legal que el presidente del sí, partido. exactamente. Y él está diciendo que todos los nombramientos los tiene. Dice que pidió libreta. Es que yo no sé por dónde hay más cinismo en esa entrevista. De verdad que Por no eso sé. te digo, es una mezcla entre exceso de confianza y cinismo. Y yo creo que... Se tomó el suero, la verdad. sí, No sé se lo di yo. Si se tomó el suero de la verdad, pero hay un problema serio en el Molirena, eso ya lo vemos. Pero es que el Molirena no actúa en el vacío. ¿Quién es el ganador de esta entrevista? Mira, aquí Tito Rodríguez no ganó. No, ganó Pancho Alemán. No, es que Pancho Alemán tampoco ganó. Yo sí creo. ¿Sabes quién Desviaron debiese la ganar? atención. ¿Sabes quién debiese ganar? El Partido Revolucionario Democrático. Porque realmente Sí. al final, si tú estás en cualquier país medianamente serio del mundo, si tú estás viendo que el partido que es alianza tuya está haciendo esa clase de cosas que son confesadas por el secretario general del partido, entonces tienes un problema. O lo Pero no llamas creo que al eso orden hace que gane. y le quitas la administración de un ente tan importante como la Lotería Nacional, o simple y sencillamente rompes esa alianza, porque es una alianza que no te conviene. Sí, pero porque- no siento que gane nada de el eso va a PRD pasar. en este momento porque ellos no van a poner orden. Si pusieran orden, ganarán ellos. Debería. Pero en este país a veces las cosas están patas para arriba, Sí. evidentemente. Yo diría que al final sí termina ganando Pancho Alemán en este país surrealista en el también que pienso. estamos. Sí, Porque- distrajeron la atención y en la descalificación se quedaron. Y además yo vi mucha gente indignada ayer en las redes, pero ya hoy no, y solo en las redes. Entonces, Sí, porque hoy hay una mezcla de indignación porque es que una noticia tapa la otra, obviamente, ¿no? Un escándalo tapa al otro, que es lo peor también. Entre la indignación de la Asamblea y la indignación de la lotería, obviamente va a pesar más la indignación de la Asamblea, porque una gran cantidad de panameños todavía no tiene acceso a la vacuna y que se la están poniendo a los diputados no le parece correcto. Yo por eso le pedí y le sigo insistiendo a la gente que conozca del circuito 88, por cierto, vayan donde el diputado Víctor Castillo, presidente de la Comisión de Salud de la Asamblea. Él tiene todos los contactos en Panavac. Él mandó el email. Vayan donde él, todos los enfermos crónicos, vayan donde él, todas las personas mayores de 60 que no han recibido la vacuna en el circuito 88. Pídale a su diputado que le consiga una vacuna Pfizer, porque él tiene los contactos. porque si se la Porque consiguió si él a se los la pudo diputados, conseguir se la consigue a a usted los también. 71 diputados,
que se la consiga a los de su circuito. Yo creo que eso es lo justo, eso es lo ciudadano. Vaya y tócale la puerta al diputado para que le dé vacunas, porque él tiene los contactos. Él consiguió que se vacunaran en la asamblea 505 personas. ¿Cómo es posible que primero ha pensado en la asamblea antes de pensar en los vulnerables de su circuito? Esa es mi pregunta. Y todos los diputados que se vacunaron. Kaira Harding, que creo que rompió la barrera del cinismo. No solamente se vacunó, sino que lo puso en sus redes. Después de ponerlo en sus redes, perdón. Ahí fue donde abrieron la asamblea, porque hasta el momento en que Kaira Harding se había puesto su foto, la gente pensaba que había una vacunación y una fumigación. Espérate, Kaira Harding fue de lo más cínica, porque después de subirlo en sus redes, todo el mundo la empezó a plomear en los comentarios. ¿Y sabes qué hizo? ¿Sabes qué hizo? No bajó el post. No, porque hay que... no, sí es cierto. Quitó los comentarios. Qué hueso el de ella. O sea, eso es decir, lo hice, me sostengo y me vale 3 pedazos de pepino lo que tú pienses. Eso es lo que ella hizo. Es una mezcla entre, ya te digo, entre sinceridad, cinismo. Y en eso no, más cinismo que sinceridad, porque realmente al final... Oye, vamos a cambio, date. Vamos a una pausa y ya regresamos. Ya volvemos. Oye, la gente diciendo que por qué no le dieron AstraZeneca a la asamblea. Yo no he logrado ni AstraZeneca. Que formen su fila igual que todo el mundo. Sí, o sea, sí tienen que ser voluntarios para AstraZeneca. Ahora, yo creo que por un tema de transparencia la asamblea debe revelar. Yo pienso que el diputado que mandó el email se vacunó. O sea, porque él está pidiendo la vacuna, así que el diputado Víctor Castillo debe estar vacunado. La diputada Kaira Harding también se vacunó, obviamente. Dice que fueron como 10 más o menos diputados que se vacunaron. Sí sería bueno que todo aquel diputado que no se vacunó, que levante la mano. Oye, y en el tema de la lotería, viste que el viernes, después que nosotros confirmamos quién era el presidente de la Junta Directiva de la Asamblea, el director de ingresos, inmediatamente se activó y fue y convocó una reunión para ver qué está pasando en la lotería. Vamos a ver como qué que pasa tomó hoy. mucho tiempo. O sea, ¿por qué tanto tiempo? Si dijo que si hay irregularidades. Oye, si hay irregularidades, ¿cuántas más quiere? Sí, ¿no? Lo que procede ahí, en realidad, la reunión está bien y todo, pero eso para calmar las aguas. Yo quiero ver resultados. Hay que ver si hay resultados de esa reunión. Oye, tenemos a la invitada del día de hoy ya. Sí, yo creo que ya tenemos contacto con Olga de Ovaldía para hablar de estos temas que están preocupando mucho a la ciudadanía. Olga, buenos días. Gracias por acompañarnos aquí en Cuarto Poder. Hola, buenos días. Mira, lo más preocupante es como que un escándalo está tapando otro escándalo y de por sí que estamos en una situación todavía de pandemia, pero los escándalos no paran. ¿Qué piensas tú, Olga? Buenos días. Bueno, ayer fue un día difícil. Ayer fue muy duro leer el periódico. Entre el knockout de Flor, entre lo que estaba pasando en la asamblea, entre lo que está pasando en la lotería, o sea, demasiada cosa encima de uno. Muy duro, muy duro. Nosotros habíamos ya publicado durante la semana desde la Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana, habíamos publicado varios temas, entre ellos el tema de la lotería, y nos habíamos pronunciado sobre ese tema, y también sobre el tema de las vacunas. Tenemos ya 3 meses de estar correteando al Ministerio de Salud para que transparente esas informaciones que casualmente pues, hoy ocupan las primeras planas del periódico. Y ustedes han estado haciendo un análisis en esta media hora antes de que hayan tenido la gentileza de invitarme. Y lo que creo que se queda por fuera del análisis es que no sé si vieron el tuit de la Asamblea Nacional diciendo ¿por qué se meten con nosotros si otros lo hacen? Ellos publicaron un tuit ayer a las... déjame buscar que tengo la cuenta de ellos abierta por aquí. Ellos publicaron un tuit ayer diciendo que ellos estaban haciendo lo mismo que habían hecho los otros 2 órganos del Estado. Entonces, y yo sé que así había sido, yo sé que al órgano judicial lo habían vacunado, pero por casualidades de la vida, porque yo fui a la corte a darle seguimiento a un habeas data que habíamos presentado casualmente contra el Ministerio de Salud por no transparentar 2 temas que principalmente les estamos pidiendo.
y la persona que me atendió me dijo, licenciada, lo que pasa es que estamos enredados porque estamos en vacunación aquí en el Palacio. ¿Qué tal, ah? Y yo me quedé, ¿sabes? Yo pregunté, ¿vacunación de qué? Todavía un poco paso de tonta, ¿no? Entonces, en ese momento yo entendí que ya yo venía y lo he estado publicando. Yo lo he estado publicando como una opinión personal mía. Esta no es una opinión de la fundación, esta es una opinión personal mía en la parte de cuando se brincaron sin explicación alguna. Había ese plan de vacunación que era en realidad una especie de un artecito que tenía unos grupos y unas fechas, pero no tenía nada más. Eso no es un verdadero plan de vacunación. En los países serios, los planes de vacunación tienen hasta los números de lotes que están destinados de antemano, tienen la logística, es decir, es otra cosa. Cuando yo vi que el grupo, porque la vacunación no comienza mal, la vacunación comienza relativamente bien con el grupo prioritario identificado como el grupo 1, que eran todas las personas que están en la primera línea de batalla de lucha contra el COVID. Obviamente, a todas esas personas había que vacunarlas primero, con todo y que quizás ahí hay unos grupos que uno tuviera que preguntarse si realmente cabían o no cabían en ese grupo 1. Pero en el momento en que ellos vuelven a publicar y se saltan sin explicación alguna, y yo no he encontrado una explicación científica viable de parte del Ministerio de Salud. Quizás la hay, pero yo no la he encontrado, y eso que nosotros entramos a la página de ellos todos los días a ver qué tienen, porque ahí en la página del Ministerio de Salud hay un lugar donde están poniendo todos los decretos, todo lo que es la parte como del marco normativo que está llevando la pandemia. Y yo no he encontrado una explicación científica de por qué se saltaron al grupo 2. El grupo 2A eran los mayores de 60 años y el grupo 2B eran las personas de 18 a 59 años con enfermedades crónicas, con condiciones que pudieran ponerlos en mayor peligro de muerte, pero sobre todo de acaparamiento o uso de las facilidades médicas que puede llevar al momento de falta de capacidades médicas que tuvimos en diciembre, ¿se acuerdan? Así es. Lo que pasa es que esto fue hace nada más 4 meses y parece que fue hace 4 años. Sí. Lo que pasó hace en marzo, yo no sé ustedes, pero yo estoy teniendo como un gap con sí, el tiempo. me pasa igual. El año pasado, quiero decir 2019, sí, es como si tuviera... y nosotros comenzamos con esta gran preocupación porque realmente eso ha sido un hecho que es criminal. Además se está brincando todas las mejores recomendaciones internacionales de la OMS acerca de la priorización de la aplicación de las vacunas en países o sociedades donde no hay abundancia de vacunas o donde hay escasez o hay vacunación limitada. Hay un documento que lo tengo aquí en pantalla, si pudiera compartir pantalla, en que cantada se los comparto, que se llama la hoja de ruta de la OMS para el establecimiento de prioridades en el uso de vacunas de COVID-19 en un contexto de suministros limitados. Este documento que publicó la OMS en todos los idiomas en noviembre del 2020, de cara a que ya se sabía que las vacunas iban a estar siendo los primeros lotes, iban a llegar a los países en diciembre, enero, en la página 10 de ese documento está el cuadro de priorización de grupos. Y cuando uno ve, perdón, en la página 17, cuando uno ve el cuadro de priorización de grupos, en la etapa 1, por supuesto, está el personal de riesgo luego están las personas de edad avanzada y luego vienen las personas, los grupos con comorbilidades que tienen un riesgo significativamente mayor de sufrir cuadros graves, que es 18 a 59. ¿Por qué a los países se les está pidiendo que en los grupos sociodemográficos con un riesgo significativo mayor de enfermedad o muerte, dependiendo del contexto de país, se vacunen primero? Porque eso genera más rápido la inmunidad comunitaria. Brincarse a ese grupo significa seguir teniendo un riesgo poblacional importante. Y nosotros en nuestro Habeas Data, en nuestra primera acceso a la información pública con el Ministerio de Salud, que no somos los únicos, hay otros abogados que lo han hecho algunos medios, les pedíamos 2 cosas. La primera cosa que le pedíamos era la transparencia en el tema de la vacunación. Esos contratos son públicos, el público debe conocer. Hoy salió en el periódico por primera vez
de boca del doctor Ortega un número específico de vacunas con un número específico de costo. Está en la prensa de hoy. Hablaban de 9.2 millones de vacunas y un costo de 100 millones. Yo saqué la división y vi que cada dosis de vacuna entonces nos estaría costando $10.89. Y en la otra parte de la Vía Data, nosotros le preguntábamos al ministro que especificara, y te leo lo que le preguntamos: información sobre medidas de transparencia, veeduría, rendición de cuentas y verificación que serán tomadas por el gobierno nacional en materia de ética pública en el Plan Nacional de Vacunación o Tratamiento con el COVID-19 para prevenir la corrupción y evitar acciones que profundicen la desigualdad preexistente en el país, indicando: A, medidas de transparencia proactiva en tiempo real que serán aplicadas en el recibo y distribución de las dosis de vacunas o tratamientos. B, publicación del orden de vacunación, grupos prioritarios y control de las dosis para evitar el juegavivo y los sobornos que puedan lograr vacunaciones antes o fuera de los grupos prioritarios. Olga, ¿puedes compartir en pantalla? Ya te habilitaron la función. Sí, para que puedas compartir en pantalla lo que nos estás diciendo, porque estas notas y de forma proactiva en que Transparencia Internacional ha pedido esta información, es importante divulgarla. Sí, o sea, no es que ellos están advertidos. Y ha sido, mira, y añado más, ustedes saben que este tema de la falta de transparencia en estos temas ha sido algo regional, no solamente nosotros. Otros países han estado, déjame compartir pantalla y encontrar. Y yo no sé si, mientras ella lo hace, no sé si vieron todos los consultores que ellos mismos tienen para el tema de vacunas. Estaban impresionados. Sí. Un montón de gente. Ahora, mira, aquí por ejemplo, te muestro lo que nosotros le pedimos y que ahora mismo es un habeas data que ya fue admitido por la Corte Suprema. Nos informaron el número de expedientes, no nos lo rechazaron por ningún error de forma, y está en el despacho de la licenciada Maribel Cornejo. Y la última actualización que hice de cómo iba el expediente, me dijeron que está en lectura en los otros despachos. No sé cuánto tiempo estamos hablando. Ustedes saben que los tiempos de la justicia y de la Corte Suprema de Panamá son tiempos que rayan en lo irreal. A veces fallan muy rápido y a veces pueden pasar años de años. Años, sí. El doctor Barzallo, el presidente de la Junta Directiva de la Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana, es el abogado ponente en un caso donde se demoraron 14 años en fallar. Así que, perdón, era el abogado no ponente, era el abogado que promueve una acción en el cual la Corte, y él siempre lo usa de ejemplo. Sí, me acuerdo el primer knockout que le hice, lo hablamos hace un siglo. ¿Cómo se garantizará el juego limpio en la distribución y el plan de la vacunación? Estos son temas que nosotros hemos estado preguntando y a los cuales no hemos tenido respuestas todavía. Y aquí les puedo mostrar el cuadro de priorización, que lo pueden ver en pantalla, el cuadro de priorización de la OMS sobre los grupos vulnerables y cómo ellos recomiendan en los países donde hay cantidad de vacunas limitadas, que es el caso de Panamá hasta hoy. Lo que nos están diciendo es que dentro de 3 o 4 meses vamos a tener suficientes dosis para poder vacunar a toda la población. Inclusive, dijo el doctor Ortega en esta noticia, algo en la fase en que ya están en Estados Unidos con su exceso de vacunas, que acapararon y ahora no tienen suficiente gente que se quiera vacunar, a los jóvenes entre los 12 y los 15 años, creo que es con Pfizer, que es la que se ha probado que es segura para ese grupo etario. Pero si ustedes ven este cuadro, es obvio que aquí en Panamá nos estamos brincando el cuadro, y desde un punto de vista, ya hablemos del punto de vista de tratar de lograr esa inmunidad comunitaria, pero también hablemos de la vulnerabilidad de las personas. ¿Quiénes son las personas más vulnerables que no están siendo vacunadas? El tema de la salud en este país, ya veníamos con una inequidad terrible. Cuando nosotros lanzamos el índice de transparencia 2020, en enero 28 de este año, el análisis con el CPI, que Transparencia Internacional publica todos los años, y que Panamá descendió a 35 sobre 100. Hicimos un análisis en ese momento del tema de salud pública y vimos cómo en los últimos 10 años Panamá ha hecho una inversión en salud pública que lo pone en los países con peor inversión en salud pública, y que hay una correlación que nunca se había hecho, se hizo ahora, entre
la cantidad de presupuesto que los países le dedican a su salud pública y el nivel de transparencia. A mayor nivel de transparencia hay una correlación a mayor inversión en salud pública. Nosotros acá tenemos una enorme inversión o un enorme gasto. Yo no soy economista ni soy contadora, así que a veces se me enreda la palabra inversión y la palabra gasto, que tiene un significado técnico para la gente que hace esto. Pero vamos a decir la cantidad de fondos que se le dedica al tema salud solamente con la planilla de la Caja del Seguro Social, pero cuando vemos el resultado, cómo impacta eso en la salud del día a día de los panameños que no tienen el acceso a la medicina privada, es terrible. Y esto de nuestros políticos que no entienden que esta erosión de la confianza ciudadana en un momento dado no vamos a, no sé, yo lo veo como que cada vez tenemos menos capacidad de regresar a una confianza ciudadana que genere la paz social. Porque esto, ¿cómo me van a decir ellos a mí que ellos se están priorizando a sí mismos, el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, por encima de la población más vulnerable? Dentro de 4 meses, sí, van a llegar las dosis y todas las muertes que vamos a tener de aquí a allá, con personas que tal vez pudieron ser inmunizadas precisamente por su condición y que no tienen la capacidad de ir a vacunarse a otro lugar. Y además, yo pregunto también a Tenógenes y Flor, ¿cuántas personas ustedes conocen a nivel personal, sin decir nombres por supuesto, que consiguieron la vacunación fuera del orden? Por favor. Claro que sí. Y que claro, uno por amistad y por 1000 razones, uno se va a poner a hacer la lista de la gente. Pero inclusive la gente que eso lo es parte hace del y problema. no se da cuenta. O sea, no, tenemos tan normalizada la corrupción a todo nivel que nos parece hasta normal que a nivel del individuo, cuando tú conversas con una persona, el individuo, que esto que ellos están generando con este mal ejemplo, lo único que va a generar es todavía más incapacidad de la población de esperar tranquila a que le toque su turno en la vacunación, porque ¿cómo vas a poder esperarlo si ya sabes lo que está pasando y tú tienes tu abuelita o tu hijo de 20 años con diabetes o tu esposa de 35 años sobreviviendo a cáncer? Hay población vulnerable, Olga. O tu mamá de 50 paciente renal y que no le ha tocado todavía vacuna. Hay población vulnerable de todas las edades. Hay población vulnerable en el órgano judicial, hay población vulnerable en la asamblea, no estamos diciendo que no. Pero que agarran a eso, pero no todos. Exacto, que claramente identifiquen esa población vulnerable. Es más, y hay muchos diputados que son población vulnerable, que son mayores de 60, eso también se entiende. ¿Quién fue el diputado? Y magistrado de la Corte también. Sí. Pero no todos son población vulnerable. No, obviamente estamos hablando de las personas que no entrarían por edad en el grupo que le tocaba. Estamos hablando, por ejemplo, en el caso de los maestros, todas las personas dentro del grupo de los maestros que son personas menores de 60 años y sanas. Es decir, haber favorecido, fuera del cuadro que les mostré, haber favorecido grupos que no entran en los grupos que la OMS ha mapeado como prioritarios desde el punto de vista de que tienen una probabilidad un riesgo significativamente mayor, lo que impacta es de 2 formas. Por un lado, por supuesto, más personas con cuadros graves que pueden perder la vida, pero sobre todo impacta en la capacidad de servicio de salud de los países. Entonces, si se cuida a esta población primero, vas a tener más capacidad hospitalaria y más recursos para atender al resto de la población que tienen menor riesgo, y porque tienen menor riesgo tienes menor número de personas haciendo cuadros graves. Cuando además vemos esto del salto de la vacuna a grupos VIP, como lo han bautizado en redes, las vacunaciones VIP, lo que estamos viendo es el sálvese quien pueda. Sí, exacto. Y generando un impacto de no solamente de indignación por el mal ejemplo, digamos, del político o el funcionario que hace esto, que teniendo 40 años o 30 años o la edad que sea, sin una comorbilidad, le quita la vacuna a una persona, porque le quita la vacuna a una persona mayor de 60 o a una persona entre 18 y 59 con comorbilidades,
realmente lo que estamos viendo entonces es que eso obviamente va a generar un impacto en una sociedad que no va a querer esperar un turno para una vacuna. Y Olga, que entonces vamos a normalizar cada vez más los cuadros estos, que son cuadros de corrupción en la distribución de las vacunas. gracias, Olga, por acompañarnos aquí en Cuarto Poder. También nos llamó Miss Copete, que es la directora nacional la jefa nacional de enfermería del MINSA. Vamos a atenderla después de la pausa también para profundizar en este tema del plan de vacunación. Ya regresamos aquí en Cuarto Poder. Gracias, Olga, por acompañarnos. A ustedes, hasta luego. Ya estamos de regreso con más. Señora Tenógenes Rodríguez. Sí, creo que ya tenemos a Miss Copete, Eusebia de Copete, jefa nacional de enfermería, en contacto. Buen día, Miss Copete. Buenos días. Si usted está escuchándonos, quiere hacer una aclaración con relación al plan de vacunación. Buenos días. Sí, lo que pasa a Tenógenes, que es bien importante, que era lo que yo trataba de decirles ahora en la entrevista anterior, es esto. Primero, que las enfermeras no somos mandadas, ¿sí? Ni recibimos instrucciones así sin pensar. Las enfermeras formamos parte del equipo, tomamos decisiones y las decisiones que se toman en Panamá son en conjunto, ¿sí? La doctora Eira Ruiz dirige el equipo de Panamá, pero nosotros entre todos tomamos las decisiones en equipo, o sea, no es una decisión que la toma la doctora Eira solita. Entonces yo por eso que trataba de explicarles eso, y la verdad como que costaba un poco porque estaban ensimismados con el tema de la vacunación en la asamblea. Entonces realmente lo que pasa, Miss Copete, recibimos, usted no tiene idea, cantidad de peticiones por todos lados, y lo que vamos es analizando y vamos avanzando, y por eso que hablé que la estrategia es dinámica y es una estrategia donde estamos al mismo tiempo en circuito, en escuela. Usted ve inclusive las 3 últimas nuevas estrategias que estamos poniendo en práctica. Vacunar embarazada todos los jueves. Por eso mismo, Miss Copete, por eso mismo. Hay una decisión que se tomó en Panavac de poner por encima de todas esas solicitudes a los diputados. No, es que todo lo estamos haciendo paralelo. Lo que pasa es que ustedes, yo siento que se han focalizado en ese grupo, porque inclusive ese grupo pidió 1.500 dosis, se le dio solamente 500 dosis. No tenemos que estar agradecidos porque le dieron el tercio de lo que pidieron, no tenían que darle ninguna. No, porque nosotros necesitamos avanzar con esas poblaciones también. Pero avancen con los enfermos crónicos, avancen con los viejitos en provincias, avancen. No, es que lo estamos haciendo al mismo tiempo. No tiene que ser al mismo tiempo. Había una estamos... orden de vacunación, había una orden. Y se han pasado. Yo entiendo que eso sea dinámico, pero no desordenado. No, desordenado no es, créame que no. Porque nosotras estamos allí y no formamos parte del desorden. Lo que estamos haciendo es avanzando la estrategia continua de vacunación. Volver a clases, prácticamente nosotros llevamos un 98% de docentes vacunados de esas 500 escuelas. Ay, no, Miss Copete, yo entiendo que esto no haya sido responsabilidad suya, pero no puede justificar lo injustificable. Diputados vacunándose. No, perdón, Miss Copete, o sea, tenemos diputados que no son de edad de riesgo ni de factor de riesgo vacunándose antes que un viejito de 90 años o que una persona con cáncer. Perdón, eso es injustificable. Perdón, eso es injustificable. Nosotros verificamos la población, y la población que se ha vacunado allí son los trabajadores de ahí del área, ¿sí? No son los diputados. Y Kaira Jardín. Creo que nada, se vacunaron 2 o 3 diputados. Pero verifiquen la información. ¿Pero por qué? ¿Por qué se vacunaron? Miss Copete. ¿Por qué se vacunaron? Miss Copete, hay un elemento aquí clave dentro de esta discusión con relación a la vacunación en la Asamblea. Si se tomó la decisión que los ministros de Estado se vacunaran vía voluntariado con AstraZeneca, ¿por qué esa misma razón no prevaleció para magistrados de la Corte Suprema de Justicia y diputados de la Asamblea?
específicamente en esos dos grupos? Bueno, porque nosotros realmente, acuérdense que ahora es que nosotros tenemos también la parte de la AstraZeneca. Nosotros hemos ido avanzando con esos grupos desde hace ya un buen rato para poder ir cumpliendo con esa dinámica de la estrategia. Por eso usted ve que las enfermeras al mismo tiempo estamos en circuito, estamos en área de difícil acceso, estamos en poblaciones de riesgo crónicos ya definidos e identificados, los mayores de 60, ocupaciones de riesgo, CAIPIS, embarazadas. Todo eso es súper bien, todo eso está muy bien. Nadie está cuestionando eso, mis Nosotros copetes. vacunamos el IDAN, que da servicios. Sí, claro. Eso es normal, pero ¿por qué tienen que ir a la asamblea a vacunar y no solo a los enfermos crónicos ni grupos de edad, sino a todo el que quisiera? Ujú. Porque tenemos que ir paso a paso cubriendo las poblaciones y ir avanzando lo que podamos de acuerdo a la estrategia. Pero si la usted se estrategia fija, no formaba parte, eso no formaba parte de la estrategia. Claro Ese es que el- sí, porque los diputados estaban en la fase. Otras ocupaciones. En la fase 3 están otras Pero ocupaciones. si tenemos personas de la fase 2 que no han sido vacunadas, mis copetes. ¿Cómo que fase 3? No, fase 1. Nosotros estamos vacunando todavía encamados en todas las regiones. Por eso que decimos que es dinámico. No podemos parar en una sola fase. Tenemos que avanzar. Entonces, ¿para todo qué lo que hicieron podamos. y para qué hicieron las fases entonces? Si las iban a dinamizar. No, ¿Para es qué que las tenemos que hicieron? hacerlo. Si usted me está Tenemos- diciendo que todavía no han vacunado encamados, el asunto es todavía peor. ¿Por qué tiene que vacunarse un diputado no encamado? A ver, nosotros no hemos dicho que no hemos vacunado encamados. Usted dijo que Nosotros hemos todavía dicho están que vacunando como los encamados. encamados son muchos, tenemos que mantener vacunando, sacando de cada remesa para encamados para todas las regiones, y eso lo hemos dicho desde el día 1. ¿Por qué? Porque no podríamos primero vacunar a todos los encamados y luego seguir con el resto de la dinámica de vacunación. No podemos hacerlo así. Tenemos que continuar haciendo el trabajo de manera dinámica y ir llegando a todas las poblaciones que podamos. Manejar de manera dinámica el plan sería ir a vacunar a los viejitos a las provincias, no vacunar diputados Es que en la capital. los viejitos se están vacunando en las provincias también. Tenemos vacunas Lo que pasa contadas. es que no nos llamemos engaño. Hay una situación de morbo hacia esa población de la asamblea, No, hacia la otra ¿qué población. pasa, mis no. Eso no copetes? puede ser. Mis copetes, a mí sabe que me duele que su trabajo es técnico y usted se está metiendo en un tema político. Usted lo está haciendo sola. ¿Usted cómo va a salir a defender a los diputados, mis copetes? A mí me sorprende, usted tiene un buen No, yo no nombre. estoy, a ver, yo no estoy defendiendo a los diputados. Usted está diciendo Yo que todos tenemos yo morbo estoy hacia la defendiendo asamblea. el trabajo de la enfermera. Nosotros estamos haciendo un trabajo muy grande y por eso es que le estamos diciendo que es dinámico y estamos llegando a todas las poblaciones que podamos. Pero nadie está cuestionando a las enfermeras. Sí, mis copetes, nadie está cuestionando a las enfermeras. Qué pena, pero usted ha salido a defender a las enfermeras Sí. defendiendo el morbo a los diputados. No es ningún morbo. Los vacunaron primero que a los viejitos y que a los enfermos crónicos. Eso es primero que los indefendible. viejitos, porque nosotros estamos vacunando a los mayores de 60 en todos los circuitos. Sí, mis copetes, pero lo que ocurre es que a los ministros se les mandó a vacunar con AstraZeneca. ¿Por qué no ocurrió lo mismo con los diputados y los magistrados de la Corte? O sea, ahí es donde no tiene coherencia el plan. O sea, hay un error en el plan. Porque no estamos siendo justos con todo el mundo por igual. Entiendo que hay población vulnerable en la Asamblea entre esos mismos diputados. Eso es justificable. Pero la mayoría no. Y ese es el problema. No hay ningún tema de morbo aquí. Sí. Mis copetes, gracias por acompañarnos. Se nos acabó el tiempo. Ya a las 9 en Listo. punto de la mañana. Hasta luego. Gracias, mis copetes. Y de verdad que Gracias, reconocemos mis el copetes. trabajo de mis copetes. Y de todas las enfermeras, todas las aquí nadie los enfermeras ha del país, cuestionado a sí. ustedes. Se cuestiona el orden y eso fue una decisión política. ¿Quién es la encargada del Panavac? Eira Ruiz. Nadie está cuestionando a las enfermeras. Estamos Exacto. cuestionando y nadie está cuestionando al personal que fue a vacunar allá, ni que les dio las tarjetas, ni nada por el estilo. Se está vacunando la decisión. Se sabe que ustedes están siguiendo instrucciones y que son funcionarios con jefes. Y estamos cuestionando al diputado que influenció en Panavac, es decir, en la secretaria
ejecutiva de Panavac, Eira Ruiz, que es el diputado Víctor Castillo. Y eso es una Pero las decisiones de Panavac se toman en equipo, no se toman solas. O sea que usted está de acuerdo con lo que pasó. No es que estoy de acuerdo con lo que pasó, estoy de acuerdo con que tenemos que avanzar. Nosotras las enfermeras tenemos que avanzar todo lo que podamos por todas las poblaciones. El punto, mis copete, es que hay gente mucho más vulnerable que los diputados, mucho más grupo vulnerable que los diputados en edad y en riesgo. Entonces, ¿cómo van a avanzar? Es una cachetada a la ciudadanía. Es una cachetada a la ciudadanía. Pero cada grupo tiene que hacer su propia priorización y tiene que armarla bien. Pero tiene que hacerlo de manera correcta. Yo he visto protestas en la calle de enfermos crónicos. Usted me va a decir que un diputado va por encima. Tiene mucho poder, mis copetes. Los diputados tienen mucho poder. No. Los diputados no necesitan. Ellos tienen el poder. Los diputados. Hay nada de morbo. Los magistrados de la Corte Aquí tienen el poder. Ellos no necesitan, créanme, mayor apoyo. Ellos ya tienen el poder. Y vimos que el mismo órgano ejecutivo que también tiene el poder tomó otro camino y otra decisión, más allá de los vulnerables del equipo ejecutivo. Entonces, ¿por qué no se trató igual a la Asamblea? ¿Por qué no se trató igual a la Corte Suprema de Justicia? Y no estamos hablando de todos, estamos hablando puntualmente de diputados que no son población vulnerable y de magistrados de la Corte que tampoco lo son. Si la cosa es tan transparente, que publiquen la lista de los vacunados, pues. Claro. Pero bueno, nos tenemos que ir. Gracias por acompañarnos hoy. Esto fue Cuarto Poder. Ya viene Conéctate con la Estrella.